Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro video número 66 sobre la carta Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 22. Estamos analizando en estos momentos lo que es una comunidad verdadera, así como Pablo nos está presentando en el capítulo 10, la interpretación que se le está proporcionando. Y estamos viendo las cuatro maneras, características, facetas, forma de ser que deben de adquirir las personas que son parte de la comunidad verdadera o que adquieren. Pablo está diciendo a los corintios, por supuesto, que necesitan realizar actividades, son consejos, necesitan abandonar la idolatría. Y ya expliqué en el video anterior algunos aspectos de la idolatría que se practicaba en el mundo greco-romano. Pero ahora, en esta sección, vamos a abundar un poco más en el inciso B, no aparece aquí en el pizarrón, pero que es el anterior, donde estábamos hablando acerca de la sabiduría. La congregación que es verdadera va en busca, está en la búsqueda constante de conocer más, de saber más. Y si han observado ustedes en las presentaciones personales, y quizá otros hermanos que también presentan lecciones, clases, se hace énfasis constante en la necesidad de estudiar el Antiguo Testamento para poder entender lo que pasó con aquel primer pueblo de Dios, los judíos, y comprender cuándo en el Nuevo Testamento se haga mención precisamente de aquel antiguo pueblo de Dios. Quizás si existen algunos judíos que lleguen a escuchar esto, judíos sefarditas, que hablen español, que estén aquí en Latinoamérica, quizás si todavía practican el judaísmo estén en desacuerdo con decir, con lo que estoy diciendo de que el pueblo judío fue el antiguo pueblo de Dios y que el pueblo cristiano es el nuevo pueblo de Dios. Si están en desacuerdo, está bien, todo el mundo tenemos el derecho de disentir y no hay nada ni nadie que nos lo impida. Pero seguimos firme en nuestra presentación. El nuevo pueblo de Dios es el pueblo de la iglesia de Cristo, el pueblo cristiano como debe de ser. Y para eso vamos a hacer énfasis otra vez en la cuestión de lo que Pablo dijo en el versículo 15. Como a sensatos os hablo, como a personas que buscan la sabiduría os hablo. Esto indica inmediatamente que las presentaciones que damos es posible que aquellas personas que no tengan un conocimiento previo, no suficiente, no importa que no sea mucho, que sea aceptable, conocimiento previo del Antiguo Testamento, con dificultad van a entender de los conceptos que aquí estamos vertiendo. Pero aún así, si hacen el esfuerzo, si con sinceridad buscamos a Dios, podemos encontrarlo. Ahora, en el versículo 16, versículo 17, Pablo habla de lo siguiente. Por supuesto, aquellas gentes, los cristianos, que practican la sabiduría o que quieren conocer más, quiere decir que ya están preparados, ya son personas prácticas que pueden evaluar el rumbo que la congregación va a tomar. Cuando las personas toman en consideración la sabiduría humana como de mayor valor comparada con la sabiduría de Dios, y entonces toman rumbos que les guían los guías, que los rumbos a donde los dirigen sus guías humanos, ya estamos en problemas. Porque se menosprecia la palabra de Dios y entonces se toma como importante, como de mayor valía, la opinión, la dirección o la enseñanza de un líder, un guía humano. No es que no sean inteligentes, pero si quieren poner sus propias doctrinas en contraposición con la doctrina de Dios, entonces están en error. Y debido a eso, ahora en el versículo 15, 16 y 17, cuando Pablo dice así, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por supuesto, al mirar todo esto, ya di una breve explicación también en el video anterior, la mayoría de los grupos religiosos que conocemos no toman en consideración esta circunstancia, como por ejemplo en el caso que Pablo está diciendo acerca de la copa de bendición que bendecimos. ¿Cuál copa de bendición?
La iglesia de Cristo, por instrucciones del Señor, tomamos cada primer día de la semana un poco de pan sin levadura para recordar el cuerpo de Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y también tomamos un poco de jugo de uva sin fermentar para recordar la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario, sangre con la cual fuimos comprados todos los pecadores cuando fuimos rescatados de la garra de Satanás. El cristiano, la iglesia de Cristo lo entiende, lo comprende, pero con el respeto que me merecen todas aquellas personas que según el versículo 15, cuando dice, el versículo 15 dice, les hablo como a sensatos. Si usted como religioso no practica lo que el Señor ordena, entonces usted no es un sensato, es un insensato. Pero cuando la persona con sensatez analiza y obedece lo que el Señor dice, va a venir a formar parte de la iglesia que el Señor compró con su sangre, la iglesia de Cristo, la iglesia que es de Él. Entonces, encontramos que en los versos 16, nuevamente le dice a los corintios, son sensatos, ya son sabios, ya conocieron, ya aprendieron, ya se les dio la información. Ahora, si ustedes se les dio la información, entienden que la copa de bendición que bendecimos el día domingo, que recuerdan ustedes lo que se les dijo, que cuando estamos tomando esa copa, estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, en comunión con la sangre de Cristo. El mismo versículo 16 lo dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Claro que sí, para los que ya lo hemos entendido, no es sangre literal. No es de esa manera, sino que estamos en unidad con nuestro Señor Jesús porque estamos siguiendo sus instrucciones. Y cuando habla acerca del pan, el mismo versículo 16 dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claro que sí. Y entonces otra vez, Pablo le dice a los corintios, los voy a remitir al pasado. Necesitamos estudiar el pasado para poder entender los conceptos modernos acerca del pan y acerca del vino. Y entonces, al comenzar el versículo 18, nos vuelve a recordar, Pablo, le recuerda a los corintios y nos recuerda también a nosotros, que todo cristiano se convierte en un practicante del sacerdocio santo. ¿Y qué es el sacerdocio? Sin ir mucho al pasado, sin hacer mucho énfasis en el estudio del pasado, vamos a buscar un párrafo interesante que se encuentra en Levíticos capítulo 7. Hay más textos, pero vamos a tomar en consideración ahorita el libro de Levíticos en el capítulo 7. En esta sección, capítulo 7, dice el párrafo así desde el 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüella el holocausto, también degollarán la víctima por la culpa, y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la grosura que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Ahora, esto que se menciona, que dice que será del sacerdote que hiciera expiación con ella. Los corintios fueron recordados. No nos dice el texto que fueron recordados, pero entendemos que si su instructor es Pablo,
Y él es un rabino, o casi rabino, muy afamado, muy conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, educado a los pies de el director de la Universidad de Biblia, Gamaliel. Y entonces Gamaliel, muy respetado también entonces. Y ahora Pablo, reconocido entre los judíos como un verdadero conocedor, les está dando la información correcta. Y entonces les está recordando la cuestión del sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote con los sacrificios allá en el templo en Jerusalén? De acuerdo a la información de Levíticos, igualmente cuando estaban en el desierto, en el tabernáculo, y también cuando todavía no se hacía el templo en Palestina, y bueno, moraban el arca del testimonio sobre una carpa, hasta que David, bueno, ya vino e hizo, no David, Salomón construyó el templo, y bueno, ya quedó en otro lugar. Pero el punto aquí son la práctica de la unidad. El sacerdote, se le explica al Corinto, perdón, que el sacerdote que hizo el sacrificio va a tomar de la carne cocinada. Y de esa carne cocinada por la culpa, que fue ofrecida por la culpa, de esa carne él va a comer, porque es una cosa muy santa, es una cosa muy especial, y lo van a comer en el lugar que corresponda. El capítulo 7 después va a seguir diciendo acerca de que no se tiene que guardar, sino simplemente que al tercer día se tiene mejor que quemar toda la carne y no volverla a ofrecer, porque ya no debe de consumirse. Y son otras reglas que los judíos deberían de seguir. Pero si Pablo hace mención de esto, es que es muy interesante, muy importante la cuestión del sacerdocio, y vamos a ver qué más menciona esta cuestión. Hablo de la comunión con la sangre de Cristo. En aquel entonces el judío que iba y ofrecía su sacrificio tenía comunión con Jehová por mediación del sacerdote que ofrecía el sacrificio y rociaba la sangre y se alimentaban. Y entonces el Señor recibía con agrado el sacrificio que el oferente, el judío, llevaba. En la época en que los corintios son formados como congregación, ya Pablo y los demás apóstoles están llevando la información de que cada primer día de la semana, cada uno de ellos debe de participar de la Santa Cena. Y de hecho, en el mismo libro de Corintios, me voy a adelantar un poco, quizá para que agarren ustedes un poco más de información. En este mismo libro de Corintios, pero ahora ya en el capítulo 11, Pablo habla acerca de la Santa Cena. Les voy a decir lo que está diciendo aquí, nada más sin ampliar el contexto. Dice en el 11, 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza de lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y esa frase, todas las veces que la bebiereis y que lo comiereis en memoria de mí, se refiere a el domingo. Ahora, yo sé que, y usted también sabe, que existen muchísimos grupos religiosos que sí toman la Santa Cena, pero la hacen cada año, en un lugar especial, donde se reúnen multitudes y están tomando la Santa Cena. ¿Quién modificó el asunto de que debería de hacerse cada año? Es su guía religioso. Hay otros grupos religiosos que realizan este acto cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Y quién les autorizó a hacerlo de esa manera? El mismo líder que los guía. ¿Basándose en las escrituras? No, violando la escritura, poniendo por delante su propia voluntad. Y cuando un líder religioso antepone su voluntad, su palabra, su enseñanza, su doctrina, a lo que ya es la doctrina del Señor, esa iglesia o ese grupo no es la iglesia de Cristo, con el respeto que se merece. Es la iglesia del pastor X o del grupo X o de la denominación X. ¿Cuántas denominaciones conoce usted nada más en el lugar donde usted se encuentra? ¿5? ¿10?
15, 20, cientos. En el país donde usted está, ¿cuántos grupos religiosos existen? Cientos, miles. ¿Y qué dicen los políticos de los grupos donde ustedes, digo, los políticos de los países donde ustedes se reúnen? Hay libertad, y es verdad. Así que entonces un grupo religioso puede adorar a Satanás porque tiene la libertad. Un grupo religioso puede adorar a Simbambú. Estoy creando, inventando nada más. Un dios africano. O pueden practicar el vudú como se hace todavía en algunas partes de América, en Haití, en otros lugares, en África también. O pueden practicar las cosas que quieran practicar. Un día usted puede investigar lo que pasó en Huayco, lo que pasó también en alguna sección en Guatemala, cuando líderes religiosos casi provocaron y mataron a muchos de sus seguidores. Mataron con su enseñanza y mataron físicamente a sus seguidores. Es historia, pero usted puede buscar, investigar. No voy a ahondar más en esta situación. Pero Pablo está haciendo énfasis en esta cuestión de la copa. Al tomar la copa, tenemos comunión con la sangre de Cristo. No la copa, el contenedor. Estamos hablando de lo que contiene el contenedor. El jugo de la uva que se toma en memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como aquí Pablo lo está diciendo en 1 Corintios capítulo 11. Igualmente el pan. El pan no es carne literal de Cristo. El pan se toma en memoria del cuerpo sacrificado por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y por qué la Iglesia de Cristo toma esta información y por qué lo hace cada domingo? Así lo hacemos después de haber analizado, después de que otros sabios nos han interpretado las Escrituras y nos han dicho que el primer día de la semana se tiene que realizar. Ahora, hay un párrafo en 1 Corintios donde Pablo también va a hablar de esta cuestión, puesto que los corintios también preguntaban el por qué. Y en el capítulo 16 de 1 Corintios, en los versículo 1, dice también de la ofrenda. No habla de los diezmos. Los diezmos es otra vez un extracto, una creación que los líderes religiosos modernos que no son de la Iglesia de Cristo toman en consideración basándose en el Antiguo Testamento y aplicándolo en esta época. Solamente toman lo que les conviene para hacer esta presentación. Dice 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ya ordené en las iglesias de Galacia. Pablo escribió a los corintios, le dijo que en Galacia ya había dado las mismas instrucciones. ¿Y cuáles eran las instrucciones? Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, la Iglesia de Cristo cada domingo se reúne, toma la Santa Cena, toma el pan, toma el vino y de sus ganancias, de su trabajo, el individuo da una ofrenda. Ahora, si alguien nos quiere decir que estamos haciendo mal y mal interpretando los textos, pruébenoslo con los mismos textos bíblicos, con otros textos bíblicos, donde se nos diga que las Escrituras nos dicen que no debe de ser así. No va a encontrar usted argumentos bíblicos para contrarrestar esta enseñanza, esta información. Pero me regreso otra vez a los versículos estos. ¿De qué estamos hablando en el versículos 16 y 17? Pablo está diciendo que la verdadera iglesia, la comunidad verdadera, no rompe la unidad. Entiende el concepto de tomar la Santa Cena, entiende el concepto de tomar el pan, entiende el concepto de tomar el jugo de uva y entiende también que son, en esos momentos, en todo momento, somos un solo cuerpo. La iglesia de Cristo, ya sea local o universal, somos un solo cuerpo y en todas partes del mundo realizamos el mismo acto. Claro, con las diferentes, de acuerdo a los diferentes usos horarios, la hora varía. No importa, pero lo realizamos el domingo. ¿Y qué si una persona toma la Santa Cena el viernes o el sábado? Está rompiendo la regla. No debe ser así. La regla bíblica es el primer día de la semana. Bueno, los corintios reciben esa información y constantemente Pablo está repitiendo que se debe de seguir la instrucción del Señor si queremos ser fieles y firmes para con Él. Ahora,
Vamos a hablar, a continuar hablando acerca de la encomienda del sacerdocio. La iglesia verdadera, la comunidad verdadera, entiende su función sacerdotal. Usted dirá, bueno, pero es que yo entiendo que un sacerdote, para ser sacerdote, tiene que ir a cierto lugar, tiene que capacitarse, tiene que prepararse y por lo tanto es aquel que tiene la mayor capacidad para ser sacerdote. Falso. Eso es una falsedad. Ahora en el cristianismo, todo cristiano se convierte en un sacerdote y tiene directa comunión con Dios por medio de la oración. Claro, en el Antiguo Testamento, y aquí es donde viene la enseñanza precisamente que Pablo le dice a los corintios, en el Antiguo Testamento de las tribus fue escogida una sola tribu para que se encargaran de realizar la función sacerdotal, la tribu de los levitas. Y por supuesto, todo eso que Pablo está mencionando nos habla acerca de que necesitamos cumplir con la cuestión del versículo 15. Como a sensatos os hablo. O sea, que necesitamos investigar esta situación acerca de los levitas para poder comprender esta cuestión. Ahora bien, vamos a jugar con frases que se encuentran en los versículos del 18 al 22 y vamos a encontrar lo siguiente. Miren, en el sacerdocio hay un sacerdocio que va a ser para Dios. Ese sacerdocio que es para Dios, obviamente va a vivir de las ofrendas. Dice aquí el texto, verso 18. Comienza Pablo diciendo en el verso 18, mirad a Israel. ¿Y qué tenemos que mirar de Israel? Y él menciona según la carne, no según el aspecto espiritual, sino según la raza que Dios había escogido para que fuera su pueblo a través de la descendencia de Abraham. Mirad a Israel. ¿Y qué es lo que vamos a mirar de Israel? Verso 18. Dice, los que comen de los sacrificios, ¿qué acaso no son partícipes del altar? Ahora, estas frases que está diciendo que para Dios, los que comen de los sacrificios, los sacerdotes comen de los sacrificios. Quiere decir que se hacen partícipes del altar. ¿Y qué es el altar? Nuevamente, para mis hermanos que ya conocen las escrituras, no hay mucha información. Para los paganos, la gente, las personas que son muy respetables, pero que no son cristianos, ¿qué cosa tienen en su mente cuando oyen la palabra altar? Sí, yo sé que tienen unas imágenes que las sociedades actuales han proyectado y que muchísimos de personas en la actualidad creemos que, eso es un altar. Este es un lugar tremendo. Déjenme decirles nada más rápidamente, sin mucha información, que en realidad el altar que los judíos construyeron tanto en el desierto como también en Palestina antes de construir en Jerusalén, era un asador. El asador podía tener el tamaño, bueno, en el caso de el asador que se hizo en Jerusalén tenía medidas específicas, no voy a hablar de esas medidas específicas, pero imaginen ustedes un asador de piedra sin labrar, que tenía sus 4 esquinas, y esas 4 esquinas, ellos tenían ahí su emparrillado de puras piedras, y ahí es donde subían los trozos de carne, las piernas de las bestias que sacrificaban, las costillas, los riñones, toda la carne aquí la subían a este altar. Como estaba elevado, los sacerdotes tenían la instrucción de subir en una especie de escalera. Y los sacerdotes subían en esta escalera para ofrecer sus sacrificios. Claro, previamente hacían sus movimientos que Dios les había ordenado acerca de cortar las espaldillas, cortar las costillas, ofrecerlas a Dios cuando era sacrificio para Dios, y entonces ya iban y lo ofrecían. O si lo iban a cocinar en calderos, en ollas grandes, hacían lo mismo. Entonces, un altar es simplemente esto, un asador
hecho con piedras burdas, sin labrar, porque esa era la instrucción que Dios había dejado. Así que, cuando Pablo está diciendo, miren a Israel y miren a los que comen de los sacrificios, que son los levitas. Entonces, los levitas eran los que sí comían de los sacrificios, más también el oferente. El oferente, cuando iba a ofrecer dar su ofrenda, su animal, por su culpa o por los pecados del año pasado, para que fueran perdonados los pecados del año pasado, que consumían eso en el patio del altar, en el patio del templo, perdón. Entonces, consumían del altar. Y para la teología judía, para el judío, era una cosa muy santa comer lo sacrificado a Jehová, y que también lo que el levita tomaba era una comida muy santa. No tenía que, ni siquiera la tenían que comer al tercer día. Si al tercer día todavía sobraba comida, simplemente la tenían que quemar toda. Carne de mejor calidad, porque Dios les había dicho que tenían que llevar animales de la mejor calidad. Esa información que aquí os estoy proporcionando en forma sencilla, entendemos que Pablo a los corintios se las explicó ampliamente, porque los corintios no son no son judíos, son griegos. Con la excepción de la sinagoga que haya existido, o las sinagogas que hayan existido en Corinto, y que los judíos que se han convertido también en cristianos, pues tenían ese mismo conocimiento, lo cual estoy seguro que debió haber existido, porque de ahí surgieron los maestros. Cuando Pablo se va, se quedaron maestros que después fueron llamados ancianos para poder seguir guiando a la congregación, puesto que tenían el conocimiento suficiente del Antiguo Testamento para seguir enseñándole. Ahora, por eso, cuando el verso 18 dice Pablo a los corintios, miren a Israel según la carne, que los que comen de los sacrificios son partícipes del altar. Los levitas fueron los escogidos por Dios para ministrar delante de Dios, para ser, voy a usar la palabra, ser los intermediarios entre el pueblo y entre Dios. Los sumos sacerdotes y los sacerdotes también, por supuesto. Entonces, sería una explicación más larga ahorita si le explicamos quiénes son los levitas comunes, quiénes son los sacerdotes encargados cada mes del templo y quiénes son los sumos sacerdotes. Basta y sobra con decir que los sumos sacerdotes todos tenían que ser de la descendencia de Aarón. Así que no cualquier levita podía ser sumo sacerdote. Dejo esta explicación. Yo sé que es una explicación más amplia, pero usted me lo va a agradecer si acaso lleva interés en escuchar lo que estoy diciendo. Dejo esta explicación para continuar en el siguiente video. Tenga usted bendiciones, que Dios sea con usted. Hasta luego.